Hola, ¿qué tal? Les saluda a su amigo Víctor Guerrero, pastor principal de la Iglesia de Cristo Maná Ministerios. Y es para mí una bendición poder estar compartiendo ese tiempo a través de esta plataforma de YouTube, de nuestro canal de YouTube, el tema de la importancia del bautismo. Y doy gracias a Dios por la decisión que usted ha tomado de ser bautizado. Y si usted es suscriptor de nuestro canal y está viendo este video, pues me imagino que deberá tener por ahí alguna curiosidad o necesidad, vaya, de poder aprender un poquito más acerca del bautismo. Y espero yo que este tema que voy a compartir pueda ser de bendición, pueda disipar todas aquellas dudas que la gente tiene en relación a lo que es el bautismo. Así es que sin más preámbulo, quiero iniciar este tiempo y el tema, como lo acabo de mencionar, se titula La importancia del bautismo. No sé si usted se ha dado cuenta que cuando dentro de una congregación o usted al estar visitando una iglesia se presenta a Cristo como Señor y Salvador y la gente lo acepta, usted lo recibe como a Cristo como su Señor y Salvador, y entonces llega el momento donde se empieza a tocar el punto acerca del bautismo. No sé si se ha fijado que crea cierta incomodidad en algunas personas y algunos inclusive llegan a sentirse hasta como presionados. Llegan a decir, bueno, pues es que yo sí acepto a Cristo, pero el bautismo, y aquí está la palabra que utilizan, no estoy preparado para el bautismo. Todavía no estoy preparado para el bautismo. No me siento listo para el bautismo. Es decir, cuando se presenta el bautismo, una gran cantidad de personas le tienen miedo al bautismo, no lo ven como una bendición, lo ven como un problema, no lo ven como algo extraordinario para su vida, lo ven como una carga, ¿no? Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Y si fallo? ¿Y es que no estoy listo? ¿Y es que no soy santo? ¿Y es que no soy puro? Efectivamente, o sea, esa es la razón por la cual somos bautizados, porque no estamos listos, porque jamás lo estaremos, porque no tenemos ni la preparación, ni tenemos las herramientas, mi estimado amigo, mi estimado hermano, para poder presentarnos delante de Dios como limpios, como santos. De esto se trata el bautismo, ¿no? Pero volviendo al punto que mencionaba yo, sí has notado esto, que hay un conflicto en la mente de las personas. No tienen tanto problema en recibir a Cristo como Señor, pero tienen a veces un pequeño problema y un pequeño detalle en el tema del bautismo. Pero hoy en esta tarde yo quiero disipar todas estas dudas y quiero enseñarte que el bautismo es una oportunidad. Fíjate, quiero presentarte el bautismo como una oportunidad de escribir una nueva historia en tu vida. Y esta no escrita por ti, porque para comenzar somos pésimos escritores, no estamos donde estamos por lo que escribimos, sino más bien una historia escrita con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y el primer punto que quiero compartir contigo es que el bautismo precisamente nos lleva a una vida nueva, una vida totalmente nueva. Aunque es innegable que creer en Jesús y recibirlo en nuestro corazón nos entrega una vida nueva, también es cierto que quien ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, nunca verá el bautismo como una carga. ¿Sí? Nunca verá el bautismo como una carga, no lo verá como algo incómodo, ni tampoco lo verá como una imposición, ¿verdad? Y esto es por varias razones. O sea, jamás lo verá así una persona que ha recibido que ha recibido a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Primero que nada, porque recibir a Cristo activa una obediencia. Es decir, si la persona realmente recibió a Cristo Jesús en su corazón, el recibir a Cristo activa en él la obediencia. Ahora, ¿qué quiero decir con esto de la obediencia? Bueno, lo que nosotros debemos ver es que en la Escritura nos señala personas que una vez que recibieron a Cristo como su Señor y Salvador,
inmediatamente su deseo fue bautizarse, inmediatamente completar todo el proceso, ¿no? Porque es parte de la instrucción y las ordenanzas del Señor, y ahorita los vamos a ver más a profundidad. Pero vamos a ver, por ejemplo, algunos ejemplos como en el caso de Hechos capítulo 16, versículo del 30 al 33, donde nos habla acerca del carcelero de Filipo. Dice, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces aquí vemos al carcelero, ¿verdad? Una vez que Pablo y Silas fueron liberados de las cadenas donde estaban en aquel lugar encarcelados, el Señor los libera, y entonces el carcelero, por el temor de lo que iba a pasar, quería atentar contra su vida. Pablo lo detuvo y él pues se arrodilla ante ellos, ¿no? Dice, ¿qué debo hacer para ser salvo, no? ¿Qué debo hacer? O sea, yo quiero esto que ustedes tienen porque veo que es algo poderoso. Y le dice Pablo, le dice, cree en el Señor Jesucristo. O sea, es la receta. Cree en el Señor Jesucristo. Paso número 1, cree en el Señor Jesucristo. Y dice la palabra que él en ese momento creyó en el Señor Jesucristo, dice, y entonces serás salvo tú y tu casa. Y dice que él empezó a lavarles las heridas, empezó a curarles. Pero una vez que terminó eso, se fueron y él y su familia fueron bautizados. Nota que en el momento que ellos reciben a Cristo, no pasó un día, no pasaron 2 días, no pasaron 5 días, no pasó una semana, no pasó un mes, no pasó una preparación, un tiempo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo viene a nuestra vida, le recibimos como Señor y nuestro Salvador, Él activa en nuestro corazón la obediencia. Nota esa palabra y guárdala, por favor, porque la vamos a usar más adelante. Él activa en nosotros la obediencia. El carcelero creyó en el Señor, y él y su familia, y entonces inmediatamente después decidieron ser bautizados. No lo veían como algo separado, lo veían como algo junto, porque así lo entendían, porque así se predicaba, porque así se debe predicar. Es decir, el recibir a Cristo no está separado del bautismo. Que en la actualidad la gente haga un espacio muy grande entre estos dos momentos, recibir a Cristo y bautizarse, es un detalle que nosotros hemos metido, pero realmente no debe haber una separación, debe ir unido completamente. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, el libro de Hechos, capítulo 36 al 38, nos narra la historia de Felipe y el eunuco. Todos lo hemos de alguna manera escuchado. El eunuco va en su carruaje, Dios pone a Felipe a un lado del carruaje, él lo escucha lo que está leyendo, Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y entonces el eunuco dice, pues ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y dice que en ese momento Felipe sube al carruaje, le empieza a explicar, porque estaba leyendo el libro de Isaías capítulo 53, donde habla del siervo sufriente, y dice, él empieza a explicar a partir de ese momento, hasta nuestro Señor Jesucristo. Entonces el eunuco le pregunta a Felipe, le dice, ¿de quién está hablando aquí? Obviamente Felipe empieza a hablarle desde ese punto hasta nuestro Señor Jesucristo, cómo llegó a la cruz del Calvario, cómo era el Cordero de Dios, cómo Él recibió nuestro castigo, el castigo de nuestra paz fue sobre Él fue sacrificado en aquella cruz, entregó su vida por nosotros, derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, y Él empieza a explicarle todo aquello, ¿no? Toda la historia a partir de ahí, de lo que Jesús hizo y la puerta que dejó abierta para la salvación. Y dice el versículo 36, dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y mira la respuesta de Felipe, dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, escucha, creo
que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es exactamente la misma que le dijo Pablo al carcelero. Si crees en Cristo, si crees que Cristo es el Hijo de Dios, y aquí el eunuco está haciendo la misma confesión. Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Fíjate, lo abraza, recibe a Jesús, lo abraza la fe. Y entonces dice, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces, aquí no hay ninguna separación en el momento que él recibe a Cristo y es bautizado. Así como el carcelero, no hay una separación. Recibe a Cristo y es bautizado. El apóstol Pablo, cuando tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo, tuvo el encuentro personal con el Señor Jesucristo, se cumplió la palabra profética que Dios dijo que iba a suceder y inmediatamente fue bautizado. O sea, no pasaron meses, brother, no pasaron semanas largas. Desde el momento que la persona abraza la fe, está lista para ser bautizada. Y este es el gran conflicto que tiene la gente. La gente piensa que tiene que estar lista. No, si tú crees en Cristo, si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, si tú crees que Él vino para tomar tu lugar y tú crees en Él y abrazas la fe, desde ese momento estás listo para ser bautizado. Entonces, ¿por qué estamos hablando de obediencia? Podemos ver ahí en Mateo capítulo 5, versículo 21, donde el Señor Jesucristo está tomando los mandamientos del Antiguo Testamento y los está poniendo en un nivel un poquito más alto, ¿no? Pero realmente no son nuevos mandamientos, son mandamientos ya existentes. Sin embargo, en el nuevo pacto, para el nuevo pacto, Jesús no puso un montón de leyes, un montón de mandamientos. De hecho, Él solamente dejó 2 mandamientos. Por eso estamos enfocándonos tanto en esta palabra de que cuando Cristo viene a nuestro corazón, Él activa la obediencia. La pregunta es, ¿cuáles son estos 2 mandamientos? Y te voy a decir, ¿cuál es el primero? El primer mandamiento que Jesús dejó para el nuevo pacto, que cualquier persona puede cumplir, claro, a través del proceso correcto, que ahorita lo vamos a estar viendo, está en Marcos capítulo 16, versículo del 14 al 16, donde dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ese es el primer mandamiento que nuestro Señor Jesucristo dejó establecido. ¿Cuál es? Que una vez que una persona crea en Él, sea bautizada. El que creyere y fuere bautizado. ¿Te fijas? O sea, el creer en Cristo como Jesús, como Señor y Salvador, el hecho de abrazar la fe va unido al bautismo. El que crea, entonces, que sea bautizado. Primer mandamiento que Jesús dejó, el bautismo. Entonces, para poder decir que somos seguidores de Cristo, debemos ser capaces de obedecer este primer mandamiento que Jesús dejó. Ahora, ¿cuál es el segundo mandamiento? El segundo mandamiento es la institución de la cena del Señor. Realmente no hay más mandamientos que Jesús haya dejado. Solamente estos 2. El que crea, que sea bautizado, ¿verdad? Y entonces el segundo mandamiento es que se conmemore la cena del Señor, que participe de la cena del Señor. Mire lo que dice Mateo 26, 26 al 28. Dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Increíblemente, estos 2 mandamientos están entrelazados. ¿Por qué? Porque una persona que no ha sido bautizada no puede participar de la cena del Señor, porque no
ha pasado por el proceso de renovación. Es una persona que no ha sido lavada por la sangre del Cordero, es una persona que no ha pasado por el proceso de redención. Entonces, nota cómo estos dos mandamientos que Jesús dejó para el nuevo pacto, porque lo dice muy claramente, esta es la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, una vez que yo creo en Cristo como Señor, lo que le sigue es el bautismo, y una vez que he sido bautizado, puedo participar de la cena del Señor, que hablar de la cena del Señor es hablar de el núcleo de todo el cristianismo. ¿Por qué? Porque al participar de la Santa Cena, al participar del jugo y el pan, estamos hablando de que en Cristo viene y se cumple todo el antiguo pacto, porque Él es el Cordero de Dios, el pan es el cuerpo de Cristo, del Cordero sacrificado, y la copa es el vino, ¿verdad? Que representa su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y esto representa, cuando lo vemos ahí, representa que Él viene a cumplir toda la ley. Entonces vemos el jugo y el pan y vemos y decimos, Jesús cumplió toda la ley. Es mi pasado, es el pasado. En mi presente yo participo porque su sacrificio es el que me santifica. El participar de la cena, recuerdo lo que Él hizo por mí, recuerdo el pacto que yo hice con Él y que ahora soy parte de este nuevo pacto. Si he fallado, aquí me renuevo. Si he hecho algo mal, aquí pido perdón, aquí considero. Cada domingo yo tengo la bendición de poder meditar en lo que he hecho, en lo que he hecho bien, en lo que no he hecho bien, cuáles son las cosas que debo mejorar, cuáles son las cosas en las que estoy todavía débil y que debo poner en las manos de Dios, pero es el momento de la confrontación conmigo mismo para saber en qué punto de mi crecimiento espiritual estoy. Entonces, si he fallado, esa sangre me cubre. Si voy bien, bueno, tomo fuerzas para seguir adelante. Entonces, representa mi presente, pero también representa mi futuro, porque dice la palabra de Dios que cuando Cristo venga, esto es lo que vamos a celebrar cuando Él venga nuevamente en las nubes por su iglesia. Dice que vamos a participar de esta cena cuando Él regrese. Dice, y dice que lo beberé nuevamente con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, nota cómo solo Jesús dejó dos mandamientos. Y Él no está pidiendo ningún otro requisito para pertenecer al nuevo pacto. El problema aquí de la gente es que quiere cumplir el antiguo pacto y traerlo al nuevo. Eso no funciona. O sea, dice, necesito cumplir todos los mandamientos de Dios para poder bautizarme. No, estás mal. Es el hecho de entrar al nuevo pacto para que Él a través de su Espíritu Santo pueda provocar en ti el poder hacer su voluntad, porque como te lo dije ahorita, Él puso la vara muy alta. Tú no podías cumplir aquellos, menos puedes cumplirla con la óptica del Señor Jesucristo. Pero el Espíritu de Dios, ahora cuando tú te bautizas, que te sella, viene a tu vida, Él toma el control y te empieza a enseñar. ¿Cómo pasa esto? No lo sé. ¿Cómo sucede? No lo sé. O sea, son cosas sobrenaturales, son cosas espirituales que no tienen que ver con el entendimiento de nuestra mente. Queremos comprenderlo con nuestra mente. No, pero una vez que sucede y tú lo sientes aquí en tu corazón, sabes que es Él trabajando en tu vida. Entonces, número 2. ¿Por qué debo bautizarme? Bueno, porque el bautismo es un beneficio para mí. Mi bautismo no beneficia a nadie más, ni siquiera es un beneficio para Dios. Dios no sale ganando con esto. De hecho, Él pagó, a Él le costó el poder darte la oportunidad de poder entrar. Entonces, ¿por qué el bautismo es un beneficio para mí? Y es por 3 razones. La primera, porque el bautismo me lava de mis pecados. La palabra bautizar, de hecho, no tiene ningún significado religioso. La palabra bautizar significa sumergir, meter, zambullir hasta dentro.
Y esta es una palabra que utilizaban mucho las mujeres de aquel tiempo, no era una palabra muy común. Hoy lo usamos solamente para el ámbito religioso, pero en aquel tiempo era una palabra muy común donde las mujeres, ¿verdad?, se iban a lavar su ropa y la bautizaban en el agua, es decir, la sumergían, estando sucia, la lavaban, la sumergían sucia y la sacaban limpia. Era un acto de meter, de sumergir, de meter en el agua para poder lavar. Y esto es prácticamente lo que es el bautismo. El bautismo es entrar a las aguas bautismales, aunque son físicas, tiene una representación espiritual en la que nuestro cuerpo está siendo sumergido en el agua, pero nuestra alma está siendo sumergida en la presencia de Dios, del Espíritu Santo de Dios, para que nuestra alma sea lavada y purificada. Mira lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 8. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En Mateo capítulo 15, versículo 18 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Mateo 22, del 11 al 13, dice, y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Bien, tenemos estos tres pasajes, ¿verdad?, que nos enseñan prácticamente lo mismo. Vemos, por ejemplo, para poder ampliar un poquito esto, vemos, por ejemplo, cuando el hijo pródigo llega a la casa del padre, el padre lo recibe con los brazos abiertos, así como venía sucio, maloliente, ¿verdad?, y lo abraza y le da su amor, le da su cobijo, le da el perdón, vaya, lo recibe. Pero no se queda ahí, es decir, el padre lo tiene que vestir con una vestidura nueva. Dice que le pone una capa encima, un anillo, y todo esto representa lo que el Señor hace con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros venimos sucios. Entonces digo, yo recibo a Cristo en mi corazón y el Padre te recibe. Así, como venimos del mundo y nos abraza y nos dice, hey, pero necesito ponerte una cobertura, necesito ponerte una capa, necesito vestirte de una vestimenta nueva. ¿Me explico? O sea, y eso es el bautismo. El bautismo es el lavamiento de nuestros pecados, porque podemos recibir a Cristo, pero mientras nuestros pecados no sean lavados, nuestra vida no se ha lavado de la impureza de nuestros pecados, como lo dice Isaías, que nuestra vida es negra, nuestro corazón es negro, dice, ven y ponamos a cuentas, y entonces viene el lavamiento y viene el perdón, dice, vendrán, si es negro como la grana, vendrán a ser como la blanca lana. Y esto nos da la certeza del perdón de nuestros pecados, mi estimado hermano, mi estimado amigo. Nos da certeza de que Dios nos lava nuestros pecados. Y es una cosa bien interesante, porque nosotros pensamos que Dios solamente olvida nuestro pasado, pero tienes que tener en cuenta que Dios toma tus pecados del pasado y dice la palabra de Dios, los echa a lo más profundo de la mar. Lo más interesante no es eso, no es que pueda librarnos de nuestros pecados pasados. Lo más interesante es que Él puede librarnos de nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros. Y no estoy hablando de una vida pecaminosa en cuanto a hacer voluntariamente lo malo, porque esa ya es otra cosa, sino más bien estoy diciendo que Él pasa por alto nuestras imperfecciones, y es por eso que en el proceso de nuestra santificación, el proceso de la participación de la cena del Señor, tenemos que entenderlo como procesos de santificación en las que comprendemos nuestras fallas, nuestras faltas, y decidimos voluntariamente decirle al Espíritu Santo, estoy fallando en esto, pero ayúdame en esto, ¿no? Y Él perdona nuestros pecados. Y luego, en el libro de Mateo 22, nos habla acerca de un rey, ¿no?, que hace una fiesta. Y esto es prácticamente lo que sucede. Esto está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este rey tenía sus invitados especiales, los invitados no fueron, y le dijo a sus siervos, a los
que le servían ahí, dice, vayan y tráiganme a todo mundo, cojos, ciegos, lo que sea, de todo tipo, pobres, no importa, los vayan por las calles, por los caminos, invítenlos a las bodas. Porque todo está listo, ya todo está listo. Dice que trajeron a todo el mundo, pero todo el mundo sabía la importancia de una boda. Todo el mundo, aunque eran pobres, aunque tenían falta de algo, no estaban completos, tenían dificultades, todos sabían que una boda era importante, entonces se vistieron para las bodas. Y esto nos habla también de que todo lo que Dios tenía preparado, que hoy tenemos nosotros, realmente no era para nosotros, era para los judíos, eran los convidados. Ellos no lo quisieron. ¿Y qué pasó? Bueno, vino el mensaje y la invitación para los gentiles, nos invitaron a nosotros, pero teníamos que ser lavados, purificados y transformados y cambiados para poder participar de esta cena, porque todo estaba listo. Entonces, este hombre no se vistió para las bodas, sabiendo la importancia que era ello. Se presenta con las ropas sucias que traía, baja el rey y dice, ¿qué estás haciendo aquí con estas ropas? Tú no puedes estar así. O sea, es cierto que te invité, y es cierto que tú no estabas invitado, tuve la misericordia de invitarte, pero no puedes presentarte con tus ropas sucias. Así es que, para afuera. Entonces manda a llamar a los siervos, ¿verdad? Y dice, átenle de pies y manos y échenlos afuera, a donde será el lloro y el crujir de dientes. Y eso nos habla, hermanos, que el recibir a Cristo en nuestro corazón es una parte importante, pero el proceso de la purificación también es importante. No podemos dejar fuera el bautismo, porque el bautismo es un lavado para nuestra alma, es una purificación. Ser sumergidos en agua para que toda mancha del pecado sea borrada y comenzar una vida nueva y limpia. Sería una pena haber aceptado a Jesús, pero no haber sido lavados para ser dignos de estar en su presencia. ¡Qué tremendo! Eso está bien tremendo. Otra función que tiene el bautismo es dar testimonio. Dar testimonio. El bautismo tiene como meta que nosotros demos testimonio de nuestra fe. O sea, ya dejamos claro, ¿verdad?, que el bautismo es un mandato del Señor Jesucristo. Esto quedó clarísimo. Y que es el primero que estamos dispuestos a obedecer. Y al ser bautizado le estamos dando testimonio a las personas que creemos en Él. Creemos en la salvación que Él nos ha dado y a través de Él predicamos para que otros también puedan tomar esta decisión. Mira lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 4 al 5. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Entonces, ellos iban con Juan el Bautista para ser bautizados, pero ahí daban evidencia de un arrepentimiento. Daban evidencia, ¿verdad? El bautismo es una evidencia para decirle a todos los demás que Cristo ha entrado en nuestro corazón, que Cristo es nuestro Señor. Vaya, cuando lo recibimos, nosotros lo sabemos, nosotros internamente lo sabemos, pero el bautizarnos es una predicación hacia las personas que están viéndonos en ese momento. Les estamos diciendo con una forma visible lo que Dios ha hecho de una manera invisible en nuestra vida. Y como lo hemos leído en este momento, ¿verdad? También otra función que tiene el bautismo es confesar nuestros pecados. La tercera razón es, o la tercera función es confesar nuestros pecados. Dice la palabra que venían a Juan el Bautista y ellos confesaban sus pecados, ¿verdad? Entonces, al confesar nuestros pecados, estamos aceptando que ya no lo haremos a nuestra manera, sino que lo haremos ahora a su manera. Estamos declarando que estamos de acuerdo con Él, que lo que Él dice que es pecado, lo es, y no lo que nosotros creemos. Cuando confesar nuestros pecados, mis hermanos, no significa que vamos
a soltar toda la sopa ahí cuando estamos siendo bautizados. No, no, hice esto, yo fui esto, hice lo otro. Esa no es la confesión de pecados. Confesar nuestros pecados es tan simple como decir, Señor, lo que yo creí que estaba haciendo correcto, no es correcto. Lo que tú dices que está mal que yo hice, está mal. Y lo que tú dices que está bien y ahora, con el poder de tu Espíritu, quiero hacer tu voluntad. Esa es la confesión de pecados. Confesar nuestros pecados significa reconocer que lo que Dios dice es verdad y que nosotros estábamos equivocados. Mira lo que dice 1 Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, tres funciones que tiene. Lavarnos, tiene la función de que nos permite expresar públicamente lo que Él ha hecho interiormente y nos permite también confesar nuestros pecados delante de las personas, es decir, ponernos de acuerdo con Dios. Y por último, ¿verdad? Vamos a ver el hecho de que el bautizarnos representa declarar al mundo entero que Jesús es nuestro maestro, es el que nos enseña, ¿no? ¿Por qué? Porque pues principalmente el Señor Jesucristo, cuando Él inició su ministerio, Él inició bautizándose. Dice ahí en Mateo 3:13, dice Juan el Bautista, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, Jesús se bautizó. ¿Por qué se bautizó? Se bautizó primero para darnos el ejemplo. Él no tenía por qué bautizarse, pero se bautizó. Ahora, de ahí viene y de ahí parte la segunda pregunta. Si Él no había pecado y el bautismo es para el perdón de los pecados, entonces, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo se bautizó? Y esto lo vemos, ¿verdad? En Juan capítulo 1, versículo 36. Dice, y mirando, dice Juan el Bautista, y mirando a Jesús, eso fue Juan el Bautista, que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, lo que está haciendo Jesús al bautizarse es precisamente eso, tomando su lugar como Cordero de Dios. ¿Qué quiere decir? Que aunque Él no tenía pecado, Él tomó el lugar del ser humano en el momento del bautismo. Se identificó con la humanidad. Entonces, ese acto que hizo en el bautismo de tomar el lugar de la humanidad y de ponerse en nuestros zapatos, fue un proceso de inicio que terminó en la cruz del Calvario. Porque en la cruz, en el bautismo, se identifica con la humanidad para poder vivir con los hombres, entre los hombres, y poder tomar el lugar de la humanidad para poder pagar el precio de la humanidad en la cruz del Calvario. En otras palabras, en su bautismo inició su proceso que llegaría hasta la cruz. Esa es la razón por la cual se bautizó, para tomar nuestro lugar, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo cambió la manera de recibir el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque anteriormente, si un judío pecaba, tenía que llevar un sacrificio, ¿verdad? El animalito tenía que pagar, tenía que ser derramada la sangre por el pecado de la persona, y la persona quedaba pues libre de pecado porque alguien más o algo más había tomado su lugar. Y en este caso, nuestro Señor Jesucristo, al llegar a la cruz del Calvario, Él toma nuestro lugar, ¿verdad? Él tomó nuestro lugar. Entonces, cuando Él se bautiza,
prácticamente está diciendo, esta es la manera por la cual en el nuevo pacto, los pecados van a ser perdonados. Ya no a través de un sacrificio, sino a través del bautismo. Entonces, 3 cosas que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo a través del bautismo. 1, que Él iba a tomar, Él tomó el lugar de la humanidad, ¿verdad? Y para poder llegar a la cruz, ¿verdad? Como el Cordero de Dios, ¿verdad? Y también, número 2, el hecho de poder transformar la nueva manera en que se iban a perdonar los pecados, ya no a través de un sacrificio, sino a través del bautismo, pero también, número 3, ¿verdad? El ejemplo que Él nos dio de que si Él se bautizó no teniendo pecados, con mayor razón debemos nosotros hacerlo. Es decir, Él es nuestro maestro y nos enseña el camino. Entonces podemos concluir, mi estimado hermano, mi estimado amigo, que el bautismo jamás deberá realizarse por razones incorrectas. Es obvio que quien ama a Jesús no necesita ser persuadido, ni mucho menos forzado a hacerlo. El bautismo es el complemento de la confesión de nuestra fe. Siempre tendremos el poder de nuestro libre albedrío. Siempre tendremos la oportunidad de decidir si recibimos a Cristo o no. Pero una persona que recibe a Cristo no puede dudar en el acto del bautismo. No puede decir, sí recibo a Cristo, pero no bautizar. Porque no hay congruencia. Ya lo hemos visto a través de todo el estudio. Pero una persona que abraza la fe, inmediatamente querrá automáticamente bautizarse, porque sabrá que ha abrazado la fe, pero le estorban sus pecados y deberá deshacerse de ellos a través del bautismo. Entonces, sin embargo, no olvide una cosa. A Jesús no le gustan las cosas a medias. Sí te recibo, pero no me bautizo. A Jesús no le gustan las cosas a medias. La palabra de Dios lo enseña. O eres frío o es caliente. O eres tibio. ¿Eres frío o es caliente? O eres salado o eres dulce. ¿Verdad? Nadie puede dar de 2 aguas. Entonces, este es el tema del bautismo, mi estimado hermano, mi estimado amigo. No nos bautizamos porque estamos listos. No nos bautizamos porque somos santos, porque somos puros. Nos bautizamos precisamente porque somos pecadores, porque somos faltosos, porque necesitamos ser lavados de nuestros pecados. Los dejo con este tema entonces y me despido de ustedes, no sin antes desearles que Dios les bendiga grande y ricamente y que el proceso del bautismo y este inicio de la nueva vida sea una bendición para ustedes y no olviden celebrar cada domingo la cena del Señor. Y si algo puede quedarse en su mente, que sea esto. El Cristo dejó 2 mandamientos: bautismo y cena. ¿Podemos cumplir con esto? Somos parte del nuevo pacto. Dios me los bendiga grande y ricamente. Muchas bendiciones.